Hola, buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos en esta segunda emisión de este día y tenemos con nosotros a la maestra María Guadalupe Chávez Contreras. Estamos muy orgullosos de tenerla aquí con nosotros porque ella es directora de la Fundación Reintegra. Ya se enterarán ustedes en esta plática quién es Reintegra. Seguramente harán muchísimas preguntas. Ella, quien nos hablará hoy, es licenciada en Derecho y tiene una maestría en Criminología y además de otras actividades en su vida como profesionista, ha tenido la oportunidad de trabajar en el Consejo Tutelar y seguramente esta ponencia será maravillosa para ustedes jóvenes. Presten atención y hagan sus preguntas para que podamos pasárselas a la maestra Guadalupe Chávez al final de la ponencia. Gracias, buena tarde. ¿Me podrían permitir compartir, por favor? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Lo que vamos a compartir ahorita, pues, es un poquito de la experiencia de trabajo y cómo esto puede contribuir en el trabajo de prevención de violencias y de otro tipo de situaciones de riesgo para con los jóvenes. ¿Sí? Ya puedo compartir, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ajá. Ustedes me dicen si la subo más o está por ahí. Ahí alcanzan a ver Sí, sí la vemos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Y vamos a empezar un poquito, les voy a compartir un poco la experiencia de trabajo y cómo está vinculado el trabajo de Reintegra con lo que es el trabajo de prevención y reinserción social de adolescentes y personas para el desarrollo de sus capacidades. Empezaría un poquito mencionando quiénes somos nosotros. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que ya tiene poco más de 37 años que se formó con su fundador, don Pedro Robert. Trabajamos a favor de lo que es la justicia social, la equidad de oportunidades y el ejercicio de derechos, contribuyendo hacia el fortalecimiento de personas, familias y comunidades. Fundación Reintegra nace en 1982-83 y de ahí el primer programa con el que nace es Confianza Social, es el que está abajo. Es un apoyo para personas adultas. Opera actualmente y sigue operando a nivel de toda
la República Mexicana, excepto 2 estados. Hay una vinculación con lo que es las defensorías públicas y los sistemas de ejecución de las medidas aplicadas a las personas, y junto con Fundación Telmex, ahí se da un otorgamiento de fianzas a personas de escasos recursos para que puedan hacerse acreedores a lo que es la libertad. Ahí sí hay algunos requisitos que ya en concreto, si hay alguna pregunta en particular, lo vamos a ir viendo. Posteriormente, lo que siempre ha tenido Reintegra es que con el paso de los años siempre ha tenido un programa de investigación, y porque tenemos muy sustentado nuestra metodología también en la intervención en la acción y en la observación participante. Entonces, con las publicaciones o los libros, la investigación que tiene Reintegra, se advirtió que varios de los jóvenes a los cuales se les apoyaba en el programa de fianzas, al paso de los años también habían sido o se habían visto inmersos en algún conflicto o algún, en el que entonces era el Consejo de Menores o el Consejo Tutelar, ¿no?, antecedente del Consejo de Menores. Entonces, de ahí es que cuando ya se da lo que es el cambio en la legislación de menores y sale la ley que crea el Consejo de Menores en 1993, es que Reintegra empieza también a trabajar en ese paso atrás para ir con el trabajo de los jóvenes y evitar que ciertas personas, bueno, pues ya se vieran inmersos como adultos en lo que es la justicia, ¿sí? O el conflicto con la ley. Es por ello que empieza a operar con el programa de adolescentes desde 1993 y lo hace a través de un programa integral de actividades que ahorita vamos a ver. Así, en el mismo camino en que se lleva este trabajo, también ya en 1997, 1998, con el apoyo de la Comunidad Europea, se hace un diagnóstico de comunidad en este trabajo de ir hacia la prevención. Y se advierte, bueno, como sabemos, una de las alcaldías de mayor incidencia delictiva en la Ciudad de México, pues lo es la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces se logra también poner ya lo que es el trabajo de la prevención comunitaria, y es en 1998, después de este diagnóstico, que empieza a trabajar Reintegra también con la cuestión en el trabajo de la prevención, para tener una intervención ya con una población. Nuestro perfil de las personas de atención en centros de prevención comunitaria es desde los 8 años hasta los 29 años prioritariamente, pero eso no excluye de atender a personas de diferente edad, y ahorita lo vamos a ver por qué en la intervención comunitaria, ¿sí? Entonces, así es como tenemos. Esto engloba un poquito, lo vamos a retomar más tarde, ahorita nada más quiero que lo vean un poco, cómo estamos sumamente vinculados lo que son el programa de prevención comunitaria y el programa de comunidad en libertad asistida, que es el de adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, lo que con el programa de trabajo de Reintegra, lo que se pretende precisamente es que el joven, si ya de alguna manera se vio inmerso en alguna conducta delictiva, sí se lleva a cabo un programa, ahorita lo vamos a ir viendo, con él, y tratamos de que retorne a la comunidad, pero también estamos trabajando para que si están en la comunidad, evitar precisamente que ese joven, o sea, por eso es el trabajo de prevención, pues llegue a lo que es verse inmerso en un conflicto con la ley, ¿sí? Sabemos ahí dentro de los antecedentes, bueno, pues desde la Convención de Derechos del Niño en 1989, y después viene ya lo que es la necesidad precisamente de construir una cultura de la legalidad donde se haga posible que niñas, niños, adolescentes, para el ejercicio de sus derechos. Hay una serie de instrumentos internacionales en las cuales no vamos a ver ahorita para destacar el trabajo de la prevención, internacionales que precisamente fundamentan todas estas reglas y principios mínimos a los cuales se estructura un sistema de justicia especializado. Y como bien lo sabemos, actualmente en el país ya está implementándose lo que es el sistema integral
de justicia para adolescentes y que, bueno, viene de todo lo que es el sistema procesal acusatorio, ¿verdad? Destinado precisamente a garantizar los derechos de libertad, igualdad y seguridad jurídica de las personas adolescentes. Viene toda esta batalla, esta lucha, porque precisamente se deje de ver, hacía referencia cuando me presentaron, sí, efectivamente yo ingresé cuando era consejo tutelar, por ahí de 1989, ya no cuenten los años hacia atrás, por favor. Entonces, en este sentido, efectivamente, sí había un trabajo donde se atendía a los menores. No obstante, se les tiene que ver ya como sujetos de derecho, que es en lo que se está ahorita mucho con el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y obviamente también hay que ir reconociendo a que son personas en desarrollo, ¿no? Entonces, de ahí viene, vamos a ver algunas cosas de los adolescentes en general y luego integramos los programas. Estas normas y principios que rigen el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, o sea, lo sabemos, estamos en la práctica, todavía hay mucho camino que andar, muchísimo camino que andar, y ahorita vamos a ver algunas cuestiones, pero efectivamente se manejan como que estos principios que siempre tenemos que tener presentes, pero todos los que estamos inmersos en el sistema, no importa si eres abogado, no importa si eres trabajador social, no importa si eres psicólogo, no importa, porque sabemos que se requiere de un equipo interdisciplinario que actúe multidisciplinariamente para poder incidir y poder trabajar un tratamiento integral en pro y beneficio de la persona adolescente, pero también del niño, que es parte de la comunidad y que todos formamos parte de un sistema. Entonces, dentro de esto, obviamente se tiene que atender a un debido proceso legal. Y ya con lo de la ley, antes había que varios estados de la República tenían como diferenciación en lo de la edad y también en lo de la aplicación de las medidas para los adolescentes. Entonces, ahora ya con esta ley de adolescentes, efectivamente ya hay una edad mínima en la responsabilidad, incluso se establecen grupos etarios. Estos grupos etarios que te van a determinar si y la persona adolescente, porque también estás considerando ese desarrollo de la persona, entonces puede ser o no privado de la libertad, y lo que se pretende es que efectivamente se atienda a la persona sin necesidad de que esté privada de la libertad. Por eso es que el principio de la privación de la libertad como último recurso. En la ley de adolescentes actualmente se establecen 3 grupos etarios. El primero es de 12 a 14 años, o sea, son responsables a partir de los 12 y 18 no cumplidos. De 12 a 14 años los menores, los adolescentes no pueden ser privados de la libertad. De 14 a 16 sí, pero hay una sanción que está establecida para las medidas, y ya los de 16 a 18 años al momento de cometer la conducta delictiva, entonces sí pueden alcanzar los 5 años que están establecidos como sanción para ellos. Se habla de un aspecto de la especialización. Efectivamente, sí tiene que haber una especialización de cada una de las personas que interviene en la materia de justicia para adolescentes. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que te va a brindar mayores herramientas para la atención, la comprensión y la intervención de la persona adolescente. Es que se habla que te tienes que estar formando no solo en el área, si eres abogado, pues sí en el área obviamente legal y con todo lo que tiene que ver los lineamientos, normas y todo lo que conlleva la justicia para adolescentes, pero también debes de conocer de aspectos psicosociales, también debes de conocer de aspectos del desarrollo de la persona, también debes de conocer. Entonces, esa especialización para poder determinar lo que sería factible para el beneficio de la persona adolescente. Hablamos de ese principio de legalidad precisamente basado en la ley, pero también tenemos que hablar de esas formas alternativas de justicia. Cuando hacemos referencia a esto, no necesariamente tiene que ser la privación de la libertad lo que te dé el elemento para poder intervenir con la persona. Hay otras formas de poder resolver
el conflicto y se utilizan como alternas, pero también para ayudar a la persona. Hablemos, un ejemplo práctico pudiera ser, es la justicia restaurativa. No se va a poner en la cuestión de la determinación de, pues ya hay algunos lineamientos que pueden tomarse como acuerdos, pero puede ser alterna ya cuando el adolescente tiene impuesta lo que es su sentencia, pero sí va a ayudar a la persona a la víctima, porque a través de estos procesos de la justicia restaurativa, como puede ser un círculo, como puede ser un diálogo restaurativo o puede ser una junta, dependiendo cada caso en particular, conlleva todo un tema eso, también puedes es identificar las necesidades, identificar las afectaciones de cada uno de los involucrados, pero también hacer inmerso el tema de la voluntariedad en esos procesos. Entonces, estas cuestiones alternativas favorecen sobre todo en la persona, ¿sí? Y llámese víctima, llámese la persona ofensora o esto. Entonces, por ahí también creo que tenemos que hacer uso de todos estos recursos y de todas estas herramientas que pueden ayudarnos, porque de lo que se trata es atender a la persona, ¿sí? Conocemos que dentro de los modelos de reacción jurídica, pues está precisamente la doctrina de la situación irregular, como lo era el Consejo Tutelar, y actualmente, bueno, pues ya estamos en una doctrina de la protección integral, que es por lo que tenemos que seguir haciendo camino y esto. Que sí se advierte muchísimo el tema del reconocimiento de la responsabilidad, tanto en las cuestiones alternativas como en la cuestión de lo que esto es la responsabilidad social de la persona. Entonces, ahí, perdón, tenemos que ver en este tema, atender, pero también llevar a la persona a que vea cuál es la responsabilidad de las acciones o conductas que ha tomado la decisión de llevar a cabo. Entonces, en ese sentido es que se trabaja, también tenemos que trabajar mucho en el tema de la prevención. Sabemos que ya cuando el adolescente se vio inmerso en la conducta, pues vas a llevar con un tratamiento, porque de lo que se trata es de que él mismo reconozca que tiene muchos recursos, que los puede utilizar, los puede ejercer, tiene derechos, pero también de que tiene dentro de este tema de la responsabilidad de no dañar o no causar afectaciones a terceras personas, sino aprender a convivir y a ser parte de lo que es un sistema de comunidad. Entonces, precisamente viene enfocado un programa con un carácter socioeducativo, que es lo que nos va a llevar a la reintegración de las personas y destacando precisamente su desarrollo de capacidades y su identificación y reconocimiento de habilidades para ser aplicadas en la vida cotidiana. Entonces, esa es la gran diferencia. Se deja de ver, se ve a la persona y se deja de ver a la conducta, porque con un sistema de situación irregular, lo que estás teniendo a la mesa o en el foco es el delito, el daño que se cometió. Acá no se deja de ver el daño, pero sí se concientiza para que te hagas responsable de ese daño en la medida que corresponde, pero también se tienen que ver tus necesidades como personas, ¿eh? Entonces, ahí está, sabemos, efectivamente hay diversos estudios que nos llevan a determinar muchísimo que hay muchas afectaciones en el caso de la privación y de la libertad de las personas adolescentes. Estas afectaciones, pues precisamente sí llegan a generar algunas de las que tenemos identificadas, pues precisamente dificulta el término de la reintegración social, tiene que estar como que en ambientes. A veces es necesario, es necesario, eso no quiere decir que no se deba llevar ninguna privación de la libertad, es necesario, hay medidas, tenemos que atender las leyes, pero también se debe procurar que si es factible que el adolescente lleve la ejecución de la medida mediante una medida alterna o una solución alterna, se da que ahorita
ahorita en la legislación eso se está estableciendo con lo del sistema acusatorio. Sabemos que está la cuestión de que incluso evitar que puedan ser sujetos de ya de una sentencia a través de la aplicación de las soluciones alternas de conflictos, donde lo que opera muchísimo son las suspensiones condicionales del proceso, y es precisamente, se impone también una temporalidad al joven para cumplir ciertas condiciones que el juez le establece, pero condiciones que van o tienen que ir enfocadas también a ir fortaleciendo a la persona adolescente, ¿sí? Entonces vienen esas medidas. Hay otros casos en los que, bueno, pues ya se van al juicio o optan por el proceso abreviado y ya hay una sentencia y ahí sí hay una temporalidad, obviamente la cual es mayor, nunca sin exceder los términos previstos en la ley para que pueda cumplir esa medida. Pero sí sabemos que puede dificultar, igual que un hospital, los centros de internamiento pues son, institucionalizan, obviamente los ambientes que se generan y esto pues desarrolla vínculos superficiales. Se habla de una pérdida de la autonomía y la individualidad de la persona por todos los procesos internos que se dan dentro de un centro de internamiento, aunque estos cada vez o tienen los planes, se hacen los planes individualizados de ejecución de la medida para los adolescentes y se atiende a que también dentro de esto se haga el ejercicio de derechos de ellos, ¿no? Entonces, pero también el ambiente, el encierro y esto pues afecta a la persona. También esto puede favorecer la impulsividad, la intolerancia, la frustración. Entonces viene por ahí o hasta una indiferencia afectiva. Se sienten no comprendidos, se sienten que son a los únicos que les está pasando esa situación en particular. Entonces de ahí vienen también los programas que para ir trabajando, es mucho trabajo de acompañamiento y de sensibilización con las personas adolescentes. Entonces, ¿para qué? Para ir generando precisamente todos esos vínculos que que se pueden ver fracturados, ¿sí? Entonces, de ahí es que nosotros manejamos que tenemos un desafío en pasar de una cultura carcelaria a una cultura comunitaria. Porque eso que nos permite precisamente privilegiar esas medidas de libertad donde vas a trabajar. No digo que sea un trabajo fácil, sí realmente es un trabajo que tiene que tener mucha disciplina, constancia, permanencia, y porque también lo que se nota, ha denotado es hay mucha resistencia por parte de los jóvenes cuando el juez les impone alguna de ya sea como condición o ya en la medida, el ejemplo clásico, tenemos la educación. La educación es un derecho que tenemos, entonces podemos hacer uso y ejercicio del mismo. Sin embargo, dentro de los diagnósticos que aplicamos, muchísimas jóvenes dejaron los estudios, puede ser por patrones ya que vienen a nivel generacional, puede ser por diversas causas, pero cuando el juez les pone el retomar los estudios o el dar continuidad a los estudios, ellos lo ven como una carga, como una imposición. Entonces hay que trabajar en revertir que es un derecho que ellos tienen y pueden hacer uso del ejercicio de esos derechos y los beneficios que le puede conllevar. Pero también sabemos que algunos podemos hablar en cuestiones formativas. Tenemos también nosotros por ahí talleres de formación y capacitación, entonces se va con un trabajo vinculado de cómo puedes ir fortaleciendo esas capacidades de la persona adolescente. ¿Qué sí es muy necesario? Efectivamente es la articulación de redes. La articulación de redes en el trabajo para con el adolescente, así como en el trabajo para con la persona dentro de la comunidad, porque precisamente el que
se identifiquen redes de apoyo, a veces están en la familia, a veces no, a veces la familia puede ser un factor de riesgo o un factor de protección, entonces también tienes que ir identificando todo esto, pero sabes que está el maestro, sabes que está la institución de la organización de la sociedad civil, sabes que está la comunidad, a veces es el padrino, el abuelito, el tío, el que son esas redes de apoyo, entonces, y tiene que haber la articulación de instituciones de gobierno, de instituciones de la sociedad civil, de instituciones educativas, en estos vínculos que tienes que llevar y conformar para poder dar entonces sí un programa integral a la persona adolescente y también al niño o niña en el trabajo de la prevención comunitaria, ¿sí? O sea, es para ir potencializando precisamente ese carácter socioeducativo de la medida y para que se vaya introyectando en la persona el beneficio que le causa el evitar verse inmerso en esas situaciones de riesgo, como puede ser la deserción escolar, el consumo de sustancias, a veces el grupo de pares, entonces, o a veces también las mismas dinámicas y patrones de conducta que están en la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, se tienen que ir visualizando todas estas cuestiones. Se considera el programa reeducativo con este conjunto de actividades interconectadas precisamente. Nosotros tenemos una serie de actividades lúdico-recreativas, formativas, que van interconectadas en el trabajo también de las adicciones a cierto nivel, trabajamos nosotros. Entonces, y que ahora también, ¿no? Ya con las nuevas medidas y el nuevo modelo en el tratamiento de las adicciones, pues se atiende a que en la medida de lo posible se eviten lo que son los centros de internamiento para los adolescentes en el tratamiento de las adicciones. Que ahí también se hacen ya programas integrales donde tiene que estar conectado un programa de atención individual en el tema por ejemplo, la cuestión de la atención psicológica, pero la atención también que tenga actividades lúdicas, recreativas en las cuales ocuparse y que tenga también esa red de apoyo para poder vincular todo, ¿no? Generar procesos que privilegien el desarrollo de competencias y habilidades, como les decíamos, a través de los diferentes programas y visualizar las etapas y fases de la intervención como indicadores. Efectivamente vas trabajando, vas teniendo, no es lo mismo cuando llega una persona, tienes un diagnóstico, haces un diagnóstico, nosotros establecemos 3 rubros grandes en cuanto a la dinámica personal, la dinámica del delito y lo que son el contexto sociocomunitario para poder entonces establecer estrategias de intervención y también visualizar cuáles podrían ser las líneas de intervención con cada uno de los adolescentes, haciendo un plan para cada joven, ¿sí? Hablábamos hace ratito, nada más es como referencia, dentro de Reintegra precisamente es reconocer nosotros que precisamente es esa transición, ese cambio en el individuo y de cómo se tienen que tomar en consideración todos estos aspectos para que la persona adolescente se trabaje en sus habilidades y en el desarrollo de capacidades. Son los aspectos fundamentales que trabaja Reintegra en esta cuestión. Aquí nada más son algunos puntos de referencia de lo que nosotros en algunos los diagnósticos iniciales que hacemos a los adolescentes identificamos como aspectos que están muy presentes en ellos. Es la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la inestabilidad emocional, casos de violencia, ya sea que ejerza la violencia o que él sea víctima de la violencia, la dificultad para respetar límites y normas, así como figuras de autoridad, el arraigo y sentido de pertenencia, precisamente con conductas de riesgo, ahí son los pares, se sienten más identificados en ese momento con el grupo de pares que en casa cuando se están dando ciertos choques y todo lo demás, entonces también hay que trabajar muchísimo con los roles, figuras de autoridad y todo esto, expresión de conductas agresivas, el consumo de alguna o diversas sustancias psicoactivas, entonces ahí también se tiene que ver qué tipo de sustancia es la que está haciendo como de mayor incidencia en la persona, porque obviamente también tiene que haber variantes en esos programas de tratamiento.
hablábamos de la deserción escolar también, la inactividad, que hablábamos que muchas veces no tienen una actividad, o sea, tienen mucho tiempo de ocio, entonces habría que empezar a trabajar con una estructura, y eso también es a través de ciertos instrumentos y cierta metodología para ir con la constancia, la disciplina, y que ellos mismos vayan visualizando qué es lo que se está presentando en su caso. Hablaba también de las estructuras familiares con distintas problemáticas y propicias a la transgresión, a veces dentro de la dinámica familiar ya vienen padres, tíos, familiares o quien sea, con ciertas conductas que favorecen el ambiente delictivo, ¿no? O el verse inmersos en situaciones de riesgo. Entonces, de ahí es de donde se establece esto. Arriba ya mencionábamos, esto es nada más un poquito para poder visualizar en esa articulación de redes para la atención de un adolescente en conflicto con la ley. Entonces, vemos cómo están involucrados pues, defensores, jueces, ministerios, la autoridad ejecutora, las instituciones gubernamentales, precisamente que son las instancias para la ejecución y para complementar todo esto. En un programa, si trae un joven un tema de adicciones, pues obviamente sabemos que nos tenemos que vincular también con instituciones que vean para el trabajo en el tema de las adicciones, ya sea un CAPA, ya sea esto, porque tampoco puede ser todólogo, o sea, pues sí tenemos especialistas en adicciones en la institución, pero hacemos los diagnósticos y llevamos un trabajo de prevención, pero ya si el joven presenta un abuso o una dependencia, tenemos que auxiliarnos de otras instituciones también para poder generar esa sinergia en la intervención, ¿sí? Las organizaciones de la sociedad civil, que como bien lo sabemos, operamos en muchos de los temas y que son de gran valía para el apoyo de acompañamiento, diría yo más bien, acompañamiento en temas que tienen que ver con el desarrollo de la persona, ¿sí? La familia o red de apoyo, hablábamos que a veces no, a veces mamá, papá, no puede ser esa red de apoyo, pero sí tenemos que buscar esa red de apoyo que contribuya para poder ser más efectivo el programa de intervención, ¿sí? De ahí es de donde para reintegra, precisamente la reintegración social se entiende como ese proceso integral y prolongado que se desarrolla a través de diversos programas socioeducativos dirigidos a incidir precisamente en la persona, pero a nivel personal, escolar, laboral y social de la persona adolescente, destacando que va a ser para generar competencias y capacidades que le permitan reducir la posibilidad de la reincidencia. Sé que tenemos ahí la palabra de reincidencia y en la actual ley ya no establece reincidencia en materia de adolescentes, nada más para dejar el punto, ¿sí? Hablamos, esto lo vinculamos con la comunidad, una función constructiva en la sociedad, ¿sí? Entonces, es de donde tenemos esto. El trabajo de reintegra va mucho desde una perspectiva de riesgo, protección, identificar todas esas situaciones de riesgo, pero también trabajar en toda esa identificación de recursos y habilidades de la persona como esa, y de lo que tiene en su entorno para utilizarlo como un recurso de protección ante una intervención preventiva. Y de lo que se trata es de que esos aprendizajes pues sean, vayan siendo aplicados y replicados en los diferentes contextos de la persona, en el familiar, en el escolar, en el comunitario, para así ir promoviendo precisamente una mayor integración de la persona a la comunidad, como veíamos en el cuadrito. ¿De qué sí estamos seguros? O sea, no debes de realizar ningún planteamiento lineal de causa-efecto. O sea, sino cada caso requiere su particularidad y sabemos que formamos parte de un grupo, de una comunidad o algo, pero cada caso es particular y entonces también tienes que tener la capacidad de observar esas diferencias, esas cuestiones que te van a particularizar el caso y pues dónde tienes que focalizar más la intervención
en cada persona adolescente. Entonces hablamos de que se da ese acompañamiento, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos mucho de causa y vemos a la persona como un ser único, pero también un ser que forma parte de, forma parte de un entorno familiar, forma parte de un entorno comunitario y forma parte de un entorno social, donde todos tenemos que crear esa sinergia para favorecer esos procesos de reintegración y esos procesos de vernos inmersos o evitar ya verte enfrentando un proceso legal. Hablábamos del tema de la reparación del daño. Muchas veces se ve como injusta la imposición del pago de la reparación del daño. Es trabajarlo, por eso es trabajarlo. El daño no solo es para la víctima del delito, en dado caso. El daño se trabaja de que también hubo un daño para la persona. ¿Por qué? Para la persona adolescente. Obviamente, si se vio privado de la libertad, ya tiene una afectación, un daño personal, ¿no? O sea, o si está enfrentando un proceso legal y esto se está permeando en otros aspectos de su vida cotidiana, también hay un daño. Muchas veces en la cuestión de que ellos visualicen que también en la cuestión familiar, muchos de los o algunos de los familiares pues se empiezan a tornar ciertas modificaciones dentro de la dinámica familiar en torno a todos los tiempos que se tiene que invertir para ir a la comunidad o al centro de internamiento a ver. Entonces también hay una afectación en la familia en cuanto a un detrimento económico, algunas veces en cuanto a también pérdida de empleos de los familiares porque empiezan a faltar algún ausentismo en sus cuestiones laborales y entonces a veces son despedidos. Entonces también hay un daño para la familia. Hay un daño para la comunidad. Muchas veces decimos, no, la afectación fue para el vecino, el que le robaron el carro, el que le robaron, le golpearon la casa o algo así, y decimos, no, pues no hay víctima. Sin embargo, si está dentro de mi entorno, de mi esfera de acción como comunidad, claro que hay un daño para los demás y puede haber afectaciones, porque hablamos del tema de seguridad, hablamos del tema de una convivencia sana, hablamos del tema de que también se puedan evitar esos estigmas, esos etiquetamientos hacia la persona. Entonces, también es lograr visualizar estos daños que se generan ahí. Por eso hay un involucramiento o debe de haber una voluntariedad para intervenir por parte de todos y crear sinergias. A nivel social, pues obviamente de ahí viene todo el aparato y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente corresponde a la autoridad y también como sociedad debemos de participar para que haya una incidencia en política pública, haya un ejercicio de acciones desde cada trinchera que a cada uno nos toca, en la escuela, en la comunidad, en casa, en la organización. Entonces, desde ahí es de donde se ve. Sí tienes que trabajar muchísimo con la responsabilidad que a cada uno corresponde en el ejercicio de las acciones. Sabemos que en la práctica, en el papelito, pues hay escritas muchas cosas. En la teoría a veces permean ciertos cambios, pero precisamente tienes que trabajar. Si yo fui quien rompió el vaso, pues entonces obviamente, ¿qué es lo que puedo hacer? A lo mejor yo no tengo el dinero para pagar el vaso, pero a lo mejor sí puedo ayudar a mamá, a papá o esto en la tienda, en el negocio, en lo que tiene, y de ahí entonces sí puedo obtener para poder resarcir, o si se vio afectada una comunidad por una conducta que se realizó, pues entonces también ahí es. Entonces es hacerte consciente de cuál consecuencia pueden traer tus acciones y de tus acciones, cómo puedes tú contribuir para esa reparación. Entonces creo que se lleva mucho un trabajo en ver a la persona, pero también que esa persona tenga un cuidado y un respeto por sí, pero también por el otro, porque somos parte de una comunidad, ¿sí? Se trabaja muchísimo, como decíamos, en esta cuestión de factores de riesgo, de estar identificando a veces es el consumo en algunos, a veces otros es la deserción escolar, a veces es el grupo de pares o a veces es la propia prácticas que se dan dentro de la dinámica familiar. Entonces, cuento, como les decía, lo teníamos allá arriba. ¿Y por qué es importante? Y lo volví a retomar. Lo volví a retomar porque precisamente es
que el trabajo, si ya me vi inmerso en esta conducta y regreso a la comunidad, de lo que se trata es no volver a reincidir en una conducta delictiva, sino ejercer las acciones, pero también como ejercicio de mis propios derechos, y también con el respeto del otro, ¿no? Entonces, es ese trabajo de ida y vuelta y cómo tiene que ser una constante. Y sí se tiene que trabajar precisamente, Reintegra tiene ciertos ejes temáticos en los cuales tenemos como base dentro de nuestro trabajo de intervención. Tenemos la cultura de la paz, pues está dirigido al desarrollo de habilidades para la solución de conflictos, pero de manera no violenta. Entonces, vas viendo qué actividades vinculas y de ahí una cultura de la legalidad. Pues lo importante creo que consideramos nosotros es de que la persona actúe por convicción de que asumir las reglas, las normas y esto, pues te van a ayudar para un bienestar común, ¿no? El enfoque de derechos, hablábamos hace rato con el ejemplo de educación, pero puede ser en cualquiera y nosotros, bueno, no es que trabajemos todos los derechos, pero sí algunos de los que mucho permean por nuestras actividades, esparcimiento, cultura, responsabilidad, trato igualitario, un enfoque de género, sabemos que ahí tenemos un camino larguísimo que andar, ¿no? Pero sí con nuestras actividades y nuestras acciones, el ir sensibilizando en torno a los roles de género, porque a veces sí hay están los roles asignados y a veces a través de ellos también ejercemos violencia, a través de ellos viene la desigualdad y viene toda esta cuestión. Definitivo, un trabajo en habilidades para la vida. De acuerdo a la actividad que estemos llevando, obviamente en algunos va a prevalecer que si estoy con una intervención terapéutica, pues obviamente estoy con el manejo de emociones, sentimiento, el manejo de tensiones y estrés, pero si estoy con una actividad de una asesoría académica, pues obviamente voy a trabajar mucho en lo que es el pensamiento cognitivo. Si estoy en una actividad artístico-cultural, pues voy a trabajar mucho con el pensamiento creativo, en mis procesos de desarrollo humano, con la solución de conflictos. Entonces, todo esto me va a dar que siempre tiene que estar ahí como ese sustento, ese eje, las habilidades para la vida en el trabajo con las personas, niñas, niños, adolescentes y personas en general. Hablábamos ya arriba precisamente de ese tejido social, de esas redes sociales, promover. Nosotros formamos parte de una red de organizaciones donde vemos precisamente que tenemos diferentes actividades, pero todo para un bienestar común. Ya no tardo para dar opción a las preguntas. Perdón, es que sí, es un tema. Hablábamos precisamente qué es lo que nos permite ese diagnóstico, cómo se puede identificamos el problema y de ahí sacamos esas líneas de intervención. Siempre va a ser dinámico y transversal durante todo el proceso de la intervención. Hablamos siempre escuchar, retroalimentar, llevar a la persona a la reflexión, volver a acompañar, escuchar y entonces es donde nos vamos vinculando. Ya habíamos manejado todo de análisis y reflexión. Nosotros tenemos actividades individuales y grupales que se complementan y que incluso a veces está en una actividad, pero si es necesario que el joven o la persona tenga la atención psicológica, entonces empieza a sensibilizar y a trabajar para ver que de manera voluntaria se sume a las sesiones de intervención psicológica. Y entonces viene ahí todo lo que decíamos. A partir de este proceso sí se favorece que la persona y su red de apoyo establezcan objetivos personales y familiares para trabajar durante la ejecución de una medida legal. Es la responsabilidad de la conducta, la sensibilización de factores de riesgo. Tendemos a que haya modificación en los patrones de conducta de la dinámica y al reconocimiento de sus propios recursos y habilidades. Vamos trabajando para que efectivamente no siempre lo vas a tener ahí, tienes que ir trabajando con la persona para que haya un proceso de, ya sea por el cumplimiento de la medida o si estamos trabajando en centros de prevención comunitaria, que ahí no es por cumplimiento de medidas, sino es un trabajo de prevención, pues precisamente también tienes que ir trabajando en ese proceso de independencia de la persona y después nosotros manejamos una etapa de seguimiento como para poder saber, ahora sí en cuestión de impacto, cómo se está desarrollando ya la persona en sus diferentes contextos y qué tanto nuestras actividades pudieron incidir en estos procesos de la persona, ¿sí? Entonces,
gradualidad, pertenencia y autonomía. Y de ahí, pues el proceso de reinserción social implica un acompañamiento cercano y permanente para las personas para favorecer su desarrollo integral, fortaleciéndose la red familiar y social, ¿sí? Entonces, son cuestiones que nosotros consideramos bastante importantes en el tema. Hablábamos de que nada más es para que se pueda visualizar un poco, tenemos precisamente programas de atención psicoafectiva, programas de productividad que tienen que ver con los talleres formativos y práctico-productivos para los adolescentes y jóvenes, los programas de educación dirigidos al fortalecimiento de habilidades cognitivas y relacionales, y un programa de participación, organización y participación comunitaria, donde se trabaja mucho el proceso de desarrollo humano y todo el trabajo en comunidad. Nosotros tenemos eventos comunitarios y grupos donde también salimos a la comunidad a llevar esa intervención precisamente para favorecer ese tejido social, ¿sí? De ahí se hacen actividades, tenemos convenios firmados tanto con autoridades como con instituciones educativas de nivel básico, y actualmente estamos trabajando en línea también con escuelas de nivel primaria. Ahora, derivado de la pandemia, ha sido mucho la necesidad de bajar más el perfil del beneficiario en cuanto a la edad. Pues también los directivos de las escuelas primarias solicitan ya una intervención desde primaria baja. Aquí ya nada más como referencia, precisamente, y esto porque voy a llegar a una diapositiva, que es la última que les quiero mencionar. Reintegra a través de sus trabajos, bueno, pues formamos parte y tenemos cierto reconocimiento en cuanto a prácticas de programas de prevención social de la violencia y de la delincuencia juvenil. Es así que trabajamos en años atrás y participamos para una herramienta, la YT&T, en cuanto a la focalización de jóvenes en riesgo, ¿sí? Esta herramienta es todo un instrumento que ya tenemos. Que se hizo un trabajo precisamente con jóvenes con un proyecto de USAID, y tenemos algunos de los resultados de la herramienta de focalización, pero lo que quiero llegar es a esta diapositiva, donde precisamente ahí viene identificado las consideraciones de focalización de la violencia. Existe un contexto adverso donde las juventudes son las más afectadas por el crimen y la violencia, por lo cual es necesario implementar planes, acciones, programas y modelos de intervención que apuesten por la identificación del nivel de riesgo, identificar el nivel de exposición a la violencia y a la criminalidad donde se desenvuelven los jóvenes, apostar a la disminución de comportamientos violentos que aumentan la propensión a generar actos violentos o delictivos, y la función de la prevención debe consistir en generar las condiciones que permitan disminuir ese nivel de riesgo. Eso es lo realmente importante, y ahí es a donde ya me voy yo, que tenemos que irnos hacia una visión incluyente, no a una visión excluyente, una visión incluyente donde esté precisamente ese trabajo de prevención con una visión, ver al adolescente como una persona en desarrollo con posibilidad, pero nunca como una amenaza. Intervenir precisamente en todo este desarrollo de sus competencias y capacidades, pero también en ese desenvolvimiento y en ese respeto hacia el cuidado de sí mismo y de los demás, ¿no? El respeto también, la norma social. Y con la reintegración, potencializar factores de protección. Eso es realmente, y con un trabajo de resiliencia, ¿sí? De ahí termino que pues la violencia, pues la conducta delictiva, pues precisamente, ¿qué te va a llevar? Te va a llevar a verte inmerso con la justicia y a ser parte de todo un proceso, pero también puede ser una oportunidad para implementar cambios. La inclusión, pues ese retorno al medio, al ambiente sociofamiliar, dándose las condiciones. A veces tenemos que, las condiciones pueden ser muy adversas, pero está en ti también esa toma de decisiones, y apostamos por una juventud de vida en libertad con responsabilidad. Agradezco muchísimo, aprecio yo en lo personal mucho esta frase: la única manera de descubrir los límites de lo posible es buscar lo imposible. Gracias.
Muchas gracias, maestra María Guadalupe, por esta exposición. Personalmente me tocó verlos trabajar cuando colaboré en Reclusorio Sur, en el área de adolescentes, y sé la gran labor de verdad que realizan ustedes con los jóvenes, ¿no? Que se ven en este pequeño problema o conflicto que tienen con la ley. Tiene varias preguntas, pero esperemos que el tiempo nos dé. Una de ellas dice, licenciada, no hace mucho tiempo nos enteramos por las noticias de un menor sicario que a su corta edad ya llevaba un sinnúmero de personas asesinadas. En su opinión, ¿este menor puede reintegrarse en la sociedad o ya no tiene remedio? Todas las personas, o sea, siempre hay la oportunidad de reintegrarse. Creo que lo que se tiene que trabajar, también te habla mucho, trabajas mucho con la historia de vida de las personas y lo vivencial. Realmente decimos, no podemos juzgar sin conocer, ¿sí? Entonces, no por el hecho de que se haya visto, bueno, ahorita sí, y no como él, hay muchos casos, a lo mejor las condiciones que se le deben de establecer en el programa de tratamiento a este adolescente deben de permear diferente a las que de otro chico que a veces por alguna situación, pues también está por algún homicidio, ¿no? O sea, son condiciones totalmente diferentes, pero claro que sí tienes la oportunidad porque todos somos personas y todos realmente debemos de tener la oportunidad de que podamos generar cambios y podemos hacerlo. Perfecto. Otra es, ¿cuál es el tiempo aproximado que tarda una persona en rehabilitarse? Cuando habla de rehabilitación, no sé si la pregunta va enfocada a la cuestión de, porque rehabilitación, nos vamos al término de salud, no sé si es en el consumo de sustancias o ya el programa de reinserción social en el tema de la justicia para adolescentes. Ahí, bueno, la propia ley establece, no es tanto que tarda, tomando en consideración los diagnósticos, todo lo que se le aportó al juez y todas las condiciones, tanto por la defensa como por el Ministerio Público, los asesores jurídicos, y esto, él determina en una sentencia la temporalidad de que va a estar el adolescente. Entonces, tú como parte de la organización, nosotros actuamos como autoridad coadyuvante con las autoridades ahí, tenemos que ajustarnos a la temporalidad que impuso el juez y de en base a eso armar ahí junto con lo que es la comunidad externa de atención para adolescentes el plan individualizado de ejecución de la medida. Ahora, si estamos hablando que el adolescente no llegó a la imposición de una sentencia, sino que ahorita se prioriza muchísimo, ya se invirtió para que a través de soluciones alternas, como lo es la suspensión condicional del proceso, esto es como ese periodo a prueba, para que no sea sometido a un juicio y así ya también imperesto. Ahí generalmente las suspensiones son medidas que van por abajo de un año. Entonces, ahora en las otras, ya las medidas que impone el juez, habría que considerar también el grupo etario al que pertenece la persona adolescente y ahí, pues, el internamiento puede ir de 3 a 5 años, pero les imponen a veces un año, a veces 2, entonces tienes que ajustarte a lo que determine el juez. Perfecto. Híjole, se nos fue el tiempo, pero de verdad le agradezco. Sí, perdón. No, le agradezco de todo corazón que haya venido y se haya sumado a esto para que los chicos se den cuenta de que el que se metan o tengan algún conflicto con la ley no quiere decir que ya está todo perdido, ¿no? Sino que tienen una oportunidad de salir adelante y cambiar sus conductas y pues ahora sí que irse por otro camino. De verdad, le agradezco de todo corazón que se haya sumado a este proyecto y le esperamos para las siguientes emisiones. Sí, y agradezco yo muchísimo la invitación y nada más una pequeña aclaración. La directora general de Fundación Reintegra es la maestra Jimena Cándano Conesa. Yo soy la directora operativa actualmente de Centros de Prevención Comunitaria, pero muchos años, o bueno, algunos años fui la directora del área de adolescentes en conflicto con la ley. Correcto. Gracias. No, pues muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos a la siguiente ponencia. Gracias. Gracias.